La ciudad aún estaba dormida cuando Claudia salió por la puerta trasera del hospital. El cielo apenas comenzaba a clarear con esa luz tímida de las madrugadas grises. Las farolas seguían encendidas, lanzando su luz amarilla sobre el asfalto mojado. El aire tenía ese olor entre humedad y cansancio acumulado que se queda impregnado en los uniformes de quienes trabajan de noche. Claudia caminaba despacio, como si cada paso le recordara el peso de las últimas horas. Su espalda estaba encorvada, no solo por el esfuerzo físico del turno, sino por una fatiga más profunda, más íntima. Esa que se acumula no en los músculos, sino en los espacios invisibles del alma. Llevaba más de 3 semanas cubriendo turnos nocturnos en la unidad de urgencias. Las madrugadas en el hospital eran como otro mundo, uno donde el tiempo se diluía entre alarmas, llantos, gritos contenidos y vidas que se sostenían con tubos, manos temblorosas y decisiones apresuradas. A veces no sabía si era martes o sábado. Solo sabía que el sol salía y que ella seguía de pie. La bata, manchada de café y desinfectante, colgaba de su brazo. En la otra mano, un bolso desgastado, que llevaba más que su ropa de cambio. Cargaba las botellas de agua que nunca terminaba, los tuppers sin abrir, la libreta de anotaciones donde ya no escribía nada. Pero, sobre todo, cargaba con esa sensación constante de estar quedando de verle algo, o todo, a su hija. Emma, 7 años. Cabello castaño claro, ojos inmensos, preguntas infinitas. Su mundo entero, aunque últimamente sentía que ese mundo se le estaba escapando entre los dedos. Claudia respiró hondo mientras bajaba los escalones del hospital. Cada amanecer se parecía al anterior, un tránsito entre cansancio físico y la culpa emocional. Ella era enfermera, amaba su trabajo. Había elegido una profesión que implicaba cuidar a otros, incluso cuando eso significaba no poder cuidar a quien más la necesitaba. Y eso la destrozaba. Cada noche que salía de casa con el uniforme limpio y los zapatos de suela firme, le dejaba a Emma una promesa muda. Mamá va a volver. Pero cada regreso era más borroso. La niña ya no esperaba en la ventana. Ya no corría con su cuaderno lleno de dibujos ni le contaba lo que había hecho en clase. Había una distancia nueva, no dicha, que se abría como una grieta silenciosa. Es el ritmo, se decía Claudia. Son mis horarios, la rutina, las horas que no coincidimos. Y también estaba Iván. Iván había aparecido en su vida poco más de un año atrás. Había sido amable, prudente, de esos hombres que no presionan ni abruman. No era un tipo encantador ni pasional. Era correcto. Y eso, para una mujer sola con una hija pequeña, era un alivio. Nunca había alzado la voz. Nunca se había mostrado invasivo. Nunca cuestionó su trabajo, ni sus turnos. Ayudaba en casa lo justo. Hacía compras. Ponía el lavavajillas. Se ofrecía a quedarse con Emma cuando Claudia tenía guardias dobles. No era afectuoso, pero era estable. Y la estabilidad, después de años de criar sola, parecía suficiente. Al principio, incluso, Emma había parecido aceptarlo bien. Le hablaba con naturalidad. Lo escuchaba con curiosidad. No era su padre, claro, pero ella lo llamaba Iván con esa confianza ingenua de los niños que aún no saben lo complejo que es confiar en alguien. Pero los últimos meses habían sido distintos. Claudia no sabía cuándo empezó el cambio. Quizá había sido sutil al principio. Un silencio más largo en la cena, una mirada esquiva, un dibujo menos en el refrigerador. Luego se hizo más notorio. Emma dejó de mostrar entusiasmo cuando volvía su madre. Ya no pedía que la arrope. Se encerraba más en su habitación, hablaba menos. Claudia, en su agotamiento constante, trató de convencerse de que era normal, que estaba creciendo, que era parte del proceso. Los niños también cambian, se decía. No siempre van a estar sonrientes. No hay que sobrepensarlo. Pero no podía evitar la punzada constante que le cruzaba el pecho cuando la veía callada, distraída, evitando el contacto visual. Había algo que no encajaba. Una especie de sombra en su hija, como si viviera con un secreto que no sabía cómo compartir. Esa mañana, al llegar a casa, lo sintió con más fuerza. La llave giró en la cerradura con suavidad. Nadie vino a recibirla. Era lo habitual últimamente. Entró sin hacer ruido. El interior estaba en penumbra. La cortina de la sala dejaba pasar apenas un rayo de sol tímido que dibujaba líneas oblicuas sobre el suelo. Había silencio. No uno pacífico, sino uno espeso, de esos que parecen esconder algo. No olía a desayuno, ni a pan, ni a televisión.
Solo ese olor de casa cerrada. La cafetera parpadeaba en rojo. El reloj de la cocina marcaba las 7:13 de la mañana. Entonces escuchó pasos lentos, delgados, como si alguien arrastrara los pies. Emma apareció desde el pasillo, con su pijama arrugado y su cabello enredado. Tenía los ojos hinchados. Caminaba despacio. No era una caminata infantil, de esas llenas de energía o torpeza. Era un desplazamiento pesado, como si le costara mantener el equilibrio. Claudia la observó desde la entrada, en silencio. Notó que apoyaba mal el pie derecho, que sus hombros estaban más caídos de lo habitual, que su expresión no tenía brillo. Emma levantó la vista al verla. No sonrió. «Hola, mamá», dijo, casi como si fuera un susurro, una rutina, no un saludo. Y fue en ese momento, tan simple y tan devastador, que Claudia lo supo. No tenía pruebas, no tenía relatos, no tenía certezas, pero tenía el cuerpo de su hija delante de ella, y algo en ese cuerpo estaba diciendo lo que las palabras aún no podían. Un frío distinto le recorrió la columna. No era solo intuición, era un principio. El principio de algo que, aunque aún no tenía forma ni nombre, estaba por cambiarlo todo. El zumbido leve de la cafetera interrumpía el silencio de la mañana. Ese sonido familiar, repetitivo, que normalmente era parte del rito del regreso, ahora parecía un ruido fuera de lugar, un susurro mecánico en una casa que se sentía cada vez más ajena. Claudia dejó las llaves sobre la mesa con cuidado, intentando no romper la quietud del momento, aunque ya sentía que algo estaba roto sin saber bien qué. Emma apareció desde el pasillo. No entró corriendo. No gritó, «Mamá», como solía hacerlo antes, con los brazos abiertos. No llevaba su muñeca favorita ni traía puesto el disfraz de princesa que tanto amaba los fines de semana. Caminaba arrastrando los pies, en silencio, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara sus pasos. Su pijama tenía una mancha de jugo en el pecho, el cabello revuelto como si no hubiera dormido bien o como si no se hubiera peinado en días. Claudia la miró y sintió un pinchazo en el pecho. «Hola, mamá», dijo Emma, tan bajito que su voz se perdió entre los chasquidos de la cafetera vieja que estaba a punto de apagarse. Claudia no respondió de inmediato. Observó. Era enfermera. Estaba entrenada para detectar signos, síntomas, anomalías. Y lo que veía en ese cuerpo pequeño no coincidía con la imagen que ella creía conocer. El brillo de sus ojos parecía diluido, como si hubiera aprendido a mirar sin ser vista. Sus hombros caían hacia adelante, como si cargara un peso invisible. Claudia se acercó y se agachó a su altura. «¿Qué te pasa, amor?», preguntó en voz baja. «¿Te duele algo?». Emma no respondió de inmediato. Miró al suelo. Luego levantó ligeramente la cabeza y negó con timidez, casi sin mover el cuello. No era una negación firme. Era más bien una forma de protegerse de la pregunta. «¿Segura?», insistió Claudia con un tono suave pero firme. Emma dudó. Se mordió el labio inferior. Luego, como quien improvisa una historia sin ganas, murmuró: «Me tropecé ayer jugando». No levantó la vista al decirlo. Sus ojos se quedaron fijos en la nada. Era una frase memorizada. No tenía emoción. No había indignación infantil, ni una queja, ni rabia por haberse lastimado. Solo un susurro plano, neutral, aprendido. Claudia frunció el ceño con disimulo. Se acercó más. Tomó su pierna con cuidado, con esa mezcla de tacto profesional y amor materno que la caracterizaba. Levantó el pantalón del pijama hasta la rodilla. Lo que vio le aceleró el corazón. En la rodilla había un moretón oscuro, casi morado, bordeado por una zona amarilla. A su lado, un raspón que ya estaba cicatrizando, con costras secas y piel rugosa. No era nuevo, tampoco reciente. Y eso era lo que más preocupaba. La herida no coincidía con la historia que acababa de escuchar. El tiempo de curación no cuadraba con un ayer. Más abajo, en la tibia, otro raspón. Este más superficial, pero en una zona extraña, lateral, como si se hubiera golpeado desde una dirección no habitual. Claudia volvió a mirarla a los ojos. «Esto no parece de ayer», dijo con calma. Emma no contestó. Solo se encogió un poco, como si quisiera desaparecer. Como si el solo hecho de ser mirada la hiciera vulnerable. Como si sintiera culpa por algo que no sabía cómo explicar. Pero lo más inquietante no era la herida. Era la ausencia de queja. Claudia era madre, sí, pero también era enfermera. Había visto cientos de niños llorar por golpes más leves, por raspaduras mínimas.
El dolor físico suele ir acompañado del llanto, la expresión, el movimiento del cuerpo que busca protección. Pero Emma no mostraba nada de eso. Estaba como adormecida, como si su cuerpo hubiera aprendido a convivir con el malestar. Claudia se obligó a mantener la serenidad. El corazón le golpeaba fuerte, pero no dejó que la voz le temblara. ¿Estaba Iván contigo?, preguntó, sin acusar, sin mostrar sospecha. Emma dudó. Tardó más en responder que antes. Luego asintió, con un gesto casi invisible. Sí. Claudia esperó. La pausa parecía darle a la niña la oportunidad de decir algo más, algo distinto. Y entonces llegó la frase. Pero me dijo que no hacía falta que te lo contara, que te ibas a preocupar demasiado. Ahí fue cuando todo cambió. Claudia sintió como el estómago se le contraía. No fue miedo. No todavía. Fue otra cosa. Una sensación que solo las madres entienden. El presentimiento. El instinto. Ese sexto sentido que se activa cuando algo no cuadra, cuando una pieza de rompecabezas no encaja. Te ibas a preocupar demasiado. ¿Qué adulto le dice eso a una niña de 7 años? ¿Qué adulto decide por ella lo que su madre puede o no saber? ¿Desde cuándo su hija siente que necesita protegerla a ella? Fue entonces cuando el nudo se formó. Pequeño, apretado, persistente. Claudia no mostró expresión. Solo bajó lentamente el pantalón de pijama, se puso de pie y abrazó a Emma con suavidad. La niña no dijo nada. No preguntó nada. Se dejó abrazar, no con la alegría habitual, sino con resignación, como si estuviera cumpliendo un protocolo. Claudia mantuvo la compostura, pero en su interior se encendió una alerta. No tenía pruebas, no tenía certezas, pero lo que acababa de ocurrir frente a sus ojos era suficiente para hacerla dudar. Dudar de lo que había creído seguro, dudar del silencio de Iván, dudar de sí misma por no haberlo notado antes. Ese día, mientras la cafetera por fin se apagaba con un clic seco, Claudia supo que algo estaba mal, que no podía explicarlo aún, que no podía acusar a nadie, pero que había algo oscuro arrastrándose por los rincones de su casa, y que su hija estaba aprendiendo, quizás demasiado pronto, a vivir con eso. La intuición no gritaba, susurraba, pero ese susurro tenía el peso de una verdad que se estaba abriendo paso, y ya no iba a poder ignorarlo. Claudia había aprendido a leer cuerpos, a descifrar síntomas sin palabras, a detectar pequeñas señales donde otros solo veían comportamientos comunes. Su trabajo como enfermera se lo exigía, pero lo que no esperaba era tener que aplicar esas habilidades en su propia casa, con su propia hija. Después de aquella mañana en la que encontró los moretones, algo cambió en ella. No gritó, no pidió explicaciones de inmediato, pero empezó a observar con una atención distinta, silenciosa, persistente, casi clínica. Los días pasaban con la apariencia de normalidad, pero en realidad todo era distinto. Emma se volvió más retraída. No era una tristeza abierta, era algo más contenido, más profundo. Comía menos, y no se trataba solo de que no tuviera hambre. Comía con desgano, como quien no disfruta de los sabores ni del acto de sentarse en la mesa. A veces llevaba la comida a la boca sin mirar el plato, sin masticar con intención. Otras, simplemente dejaba el tenedor a un lado después de 2 o 3 bocados y decía que estaba llena. Cuando Claudia la llevaba al colegio, la niña se despedía sin emoción. No la abrazaba como antes. No le pedía que se quedara un ratito más. Solo se alejaba caminando, sin girar la cabeza. Y cuando regresaban por la tarde, traía la misma expresión, la misma energía apagada. Había algo en la forma en que Emma se movía por la casa que resultaba inquietante. Sus pasos eran cada vez más suaves, casi silenciosos, como si evitara hacer ruido, como si supiera, instintivamente, que ser escuchada era un riesgo. Y cada vez que alguien, Claudia, Iván o incluso el gato, cruzaba por el pasillo, ella se tensaba. A veces se sobresaltaba al escuchar un golpe leve. Otras, se quedaba completamente quieta, conteniendo la respiración. Claudia no decía nada, solo observaba. La niña ya no hablaba de sus sueños, ni de sus amigas, ni de lo que hacían en clase. Y cuando se le preguntaba, sus respuestas eran cortas, medidas, como si hubiera aprendido que decir menos era más seguro. La casa estaba limpia, ordenada, silenciosa, demasiado silenciosa. Una noche, Claudia la acostó como siempre. Le preparó la cama, le sirvió un vaso con agua, la arropó con su manta de estrellas.
Emma se acostó sin protestar. No pidió que le contaran un cuento. No pidió música. No pidió nada. Claudia se quedó sentada junto a ella unos minutos. Le acarició el cabello. La niña ya tenía los ojos cerrados, pero sus puños seguían apretados bajo la sábana. Las piernas estaban encogidas, pegadas al pecho, como si intentara hacerse pequeña dentro del espacio. Claudia le pasó la mano por la frente con ternura. ¿Tuviste un mal sueño?, susurró. Emma no abrió los ojos. Su voz salió dormida, como arrastrada desde un rincón muy profundo de miedo. Soñé que me dolía, pero solo cuando tú no estás. Claudia se quedó inmóvil. La frase era sencilla, pero detrás de esas palabras había una verdad que la sacudió por dentro. No fue solo lo que Emma dijo, fue como lo dijo, con naturalidad, como si fuera algo que ya aceptaba, como si el dolor fuera parte de una rutina que aprendió a soportar en silencio. Solo cuando tú no estás. 4 palabras. Un universo de angustia. Claudia sintió una descarga eléctrica atravesarle el pecho. Las tripas se le revolvieron. Algo dentro de ella se quebró, como una grieta que comenzaba a expandirse. No eran suposiciones ya. No eran exageraciones de madre. Era una afirmación directa. Una confesión en código. Quiso preguntar más, pero no pudo. No quiso asustarla. No quiso presionar. ¿Y por qué? En el fondo, sabía que si le preguntaba directamente, tal vez Emma se cerraría aún más. Así que solo se quedó ahí, mirándola dormir, o al menos fingir que dormía. La niña mantenía la misma postura, tensa, recogida, en guardia. Claudia comprendió que su hija había aprendido a dormir con miedo, a hacerse invisible, a encogerse para no molestar, a callar para evitar consecuencias. Y eso dolía más que cualquier diagnóstico. Al salir de la habitación, cerró la puerta sin ruido, apagó las luces del pasillo. Fue hasta la cocina, apoyó las manos sobre la encimera y se quedó en silencio, con la mirada perdida. Sentía un temblor en las manos, no por nervios, por impotencia, porque ya no era una sospecha. Era algo que se estaba revelando lentamente, sin gritar, sin mostrarse del todo, pero dejando migas de pan en forma de frases, posturas, miradas esquivas. Claudia entendió que Emma había comenzado a vivir en un mundo donde el silencio era su único refugio. Y eso, para una madre, es lo más insoportable. El amanecer trajo con él una calma falsa. Esa clase de silencio que parece sereno por fuera, pero que por dentro hierve de preguntas sin respuesta. Claudia apenas había dormido esa noche. Se había levantado 2 veces a revisar si Emma seguía bien arropada. La había observado respirar desde el umbral de la puerta, sin atreverse a despertarla, como si su simple presencia pudiera protegerla de algo que aún no sabía cómo nombrar. La frase de la noche anterior seguía rebotando en su cabeza como una alarma que se niega a apagarse. Solo cuando tú no estás. No podía dejarlo pasar. No esta vez. Esa mañana, mientras preparaba el café, aunque no tenía apetito ni para eso, escuchó la puerta del dormitorio principal abrirse. Iván salió con paso lento, todavía en camiseta y con el cabello desordenado. Bostezaba con indiferencia. La rutina de siempre, como si nada hubiera cambiado. Claudia lo observó desde la cocina. Se armó de una calma que no sentía, tragó saliva y lo detuvo con la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, lo miró de frente, sin suavizar los bordes de su incomodidad. Iván dijo sin rodeos: Emma está rara, muy rara. ¿Pasó algo esta semana que deba saber? Iván parpadeó. No parecía sorprendido por la pregunta. De hecho, su expresión era tan neutral que resultaba desconcertante. Se encogió de hombros como quien responde a una queja irrelevante. Se calló. Eso es todo. Claudia frunció el ceño. ¿Dónde? No sé. Por el pasillo, creo. Con la alfombra. Ya sabes cómo es. Exagerada. Se asusta con nada. Exagerada. La palabra cayó como un peso sobre el pecho de Claudia. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Ese tono casual, cargado de desdén, de superioridad apenas disimulada, la golpeó más que la explicación misma. Era como si hablara de una molestia, no de una niña, como si el sufrimiento de Emma le resultara incómodo, inconveniente, innecesario. ¿Y por qué no me lo contaste?, preguntó Claudia, con la voz más firme de lo que esperaba. Iván se sirvió café como si la conversación no le incumbiera. Luego respondió, sin siquiera mirarla: ¿Para qué? Ibas a hacer un drama. Además, estaba bien. Lloró un poco y se le pasó. Un drama.
Otra frase cargada. No lo decía con preocupación. Lo decía con fastidio. Como si Claudia fuera el problema por querer entender qué le ocurría a su hija. Ella respiró profundo. Tenía que mantener la compostura. Pero por dentro, algo se estaba resquebrajando. Era la primera vez que veía esa expresión en él. Esa mezcla de frialdad y condescendencia. Como si fuera el quien controlaba la narrativa. Como si la inquietud de una madre fuera un capricho y no una alerta legítima. Emma no está bien, insistió, sin levantar la voz. No solo por la caída. Está distinta, callada, nerviosa. Iván se sentó con el café en la mano. Soltó un leve bufido. Tienes 7 años. A esa edad todos son un manojo de emociones. Deja que pase. Estás cansada. Eso es todo. Ves cosas donde no hay. Ese intento de invalidar su percepción, de usar su agotamiento como argumento, fue como una bofetada sin manos. Claudia ya lo había oído antes. No con esas palabras, pero sí con ese fondo. Lo había escuchado de médicos cuando no querían reconocer errores, de superiores que le pedían no alarmar a las familias de pacientes, de su expareja, cuando empezaba a minimizar sus preocupaciones con frases como «estás exagerando otra vez». Y ahora venía de él, del hombre que, se suponía, debía cuidar de Emma en su ausencia. Pero lo que más le dolió no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, con una naturalidad tan cruel que parecía ensayada, como si su hija fuera una carga, una molestia más que una niña. Claudia sintió que algo se quebraba por dentro. No era rabia, no era sorpresa, era una especie de revelación, como si una venda empezara a caerse lentamente. No tenía pruebas, todavía, no había visto nada, pero lo que escuchaba, el tono, las palabras, la manera de moverse por la casa sin asumir responsabilidad, la forma en que hablaba de Emma como si no fuera suya, todo empezaba a formar una imagen más oscura. Por primera vez, sintió miedo, no por ella, por su hija, porque si Iván era capaz de restar importancia al dolor de Emma con tanta frialdad, ¿qué más sería capaz de ignorar o de ocultar? Se quedó mirándolo en silencio. Él, ajeno a su tormenta, se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo de café, tranquilo, como si acabara de resolver un malentendido doméstico. Pero Claudia ya no lo veía igual. Ya no era el hombre correcto, silencioso y confiable. Ahora, era una figura borrosa, una sombra de la casa, alguien que empezaba a ocupar un lugar en su mente que no debería ocupar. El de la duda, el de la amenaza. Y en ese instante, sin decir una palabra más, Claudia tomó una decisión. No iba a confiar más. No sin saber. No sin entender lo que estaba pasando realmente. Porque la intuición que había aprendido a escuchar con los años no se equivocaba. Y esta vez, no iba a callarla. Era sábado. Uno de esos días que, en teoría, deberían ser más livianos. Sin turnos, sin urgencias, sin alarmas clínicas. Pero para Claudia, ese sábado no tenía sabor a descanso. Tenía sabor a espera. El sol apenas entraba por las cortinas del comedor. Afuera, el mundo parecía seguir su curso sin sobresaltos. Autos pasando con calma, el murmullo lejano de un mercado barrial, una bicicleta infantil que chillaba en el asfalto con cada pedaleo. Era una mañana perfecta para cualquier familia común. Pero en el interior de la casa, la atmósfera era distinta, pesada, silenciosa, tensa de una forma imperceptible, como cuando uno siente que algo va a caer aunque nada se haya movido todavía. Claudia, que la noche anterior apenas había conciliado el sueño, se levantó temprano con una decisión tomada. No iría al hospital. Cambió el turno con una compañera a última hora. No era solo una cuestión de cansancio físico. Era otra cosa. Una necesidad urgente de quedarse, de mirar, de escuchar, de estar. Ese sábado sería distinto. Preparó panqueques, los favoritos de Emma, con mermelada de fresa y mantequilla. Puso a calentar leche con canela. No encendió la televisión. No puso música. Solo quiso crear un momento cálido, hogareño, seguro, aunque algo en su pecho le decía que ya nada de eso bastaba. Emma llegó a la cocina con su pijama de unicornios. Caminaba lento, con los pasos cortos y el torso un poco inclinado hacia adelante, como si el simple acto de desplazarse le resultara incómodo. Tenía el cabello alborotado, los ojos hinchados como de haber llorado o de haber dormido mal, o ambas cosas. Se sentó sin decir una palabra. Claudia le sirvió el plato con una sonrisa. «Tus favoritos, princesa». Emma esbozó una pequeña sonrisa, más por compromiso que por alegría genuina.
Tomó el tenedor, pero no lo usó. Movía los trozos de panqueque por el plato sin interés, como si fueran piezas de un rompecabezas sin sentido. Claudia no la presionó. La observó. Cada gesto, cada movimiento, cada pausa. Sabía que en el lenguaje de los niños lo más importante no era lo que decían, sino lo que evitaban decir. Y Emma lo evitaba todo. Sus piernas se movían con rigidez bajo la mesa. Las doblaba despacio. Se rascaba una rodilla con el borde de la silla, como buscando alivio en la fricción. De vez en cuando fruncía los labios, como conteniendo una queja que no se atrevía a pronunciar. Claudia respiró hondo. ¿Te siguen doliendo las piernitas?, preguntó con dulzura, sin levantar la voz, como si hablara de algo sin importancia. Emma asintió. No dijo sí. No explicó. Solo movió la cabeza en un gesto breve y mudo. ¿Puedo verlas? La niña se detuvo. Su cuerpo se tensó por un instante. Bajó la mirada al plato. Dudó. El tenedor quedó inmóvil en su mano. Claudia no insistió. Se acercó, se agachó a su lado y habló más suave aún. Solo quiero ver cómo están. A veces los raspones se infectan si no los limpiamos bien. No es para retarte. Te lo prometo. Emma tragó saliva. Levantó lentamente el pijama, primero la pierna izquierda, luego la derecha. Lo que Claudia vio la paralizó por dentro. La rodilla izquierda tenía una mancha rojiza, en proceso de curación, como un raspón hecho por fricción. No era profunda, pero sí irregular. Más arriba, el muslo presentaba una serie de pequeñas marcas lineales, paralelas, que no parecían producto de una simple caída. No tenían forma de raspadura accidental. La rodilla derecha era peor. Un moretón grande, ovalado, en proceso de ponerse violáceo. La piel alrededor estaba hinchada, tensa, con ese tono amarillento típico de los hematomas antiguos que aún no se absorben del todo. Pero lo más inquietante no era el color, era el patrón. Claudia había atendido muchos niños en urgencias. Sabía cómo se ve una rodilla golpeada por una caída. Sabía diferenciar un accidente en la bicicleta de un golpe producido por presión o empuje. Y eso no era una caída. Era algo más. Emma la observaba de reojo, como esperando una reacción, como si temiera una reprimenda. O peor aún, como si ya supiera que no debía hablar más la cuenta. Claudia contuvo el llanto, contuvo el temblor en las manos, contuvo el impulso de salir corriendo a buscar respuestas. En cambio, la abrazó. La abrazó con fuerza, pero con ternura, sin preguntas, sin exigencias, solo con el corazón en la piel. Emma no devolvió el abrazo con entusiasmo. Se quedó quieta, como si no supiera qué hacer con ese gesto, pero tampoco lo rechazó. Y eso bastó. En ese abrazo, Claudia ya no necesitaba explicaciones. El cuerpo de su hija le estaba diciendo todo lo que las palabras no podían. Y fue entonces cuando la sospecha se transformó en certeza. No una certeza lógica, racional, jurídica. No algo que se pudiera presentar aún en una comisaría. Era una certeza más antigua, más instintiva. La certeza que tienen las madres cuando algo no está bien. Cuando el cuerpo de su hijo se vuelve lenguaje. Cuando el silencio pesa más que 1000 gritos. Claudia sabía que algo estaba ocurriendo. No cómo, no cuándo, no con qué frecuencia. Pero sí sabía algo esencial. Su hija no estaba segura. Y eso era suficiente para no volver a mirar a Iván con los mismos ojos. La casa estaba en silencio. No un silencio tranquilo, de esos que invitan al descanso. Era un silencio denso, inquietante, lleno de cosas no dichas. Las luces estaban apagadas en la mayoría de las habitaciones, excepto en la sala, donde el brillo azul del televisor parpadeaba sobre el rostro de Iván. Cambiaba de canal con desgano, como quien busca distraerse sin encontrar nada realmente interesante. Una cerveza a medio terminar descansaba en la mesa baja, junto a su celular. Sus pies, descalzos, se apoyaban sobre el sofá con total comodidad. Claudia lo observó unos segundos desde la cocina. Estaba sentado ahí, como si nada, como si no cargara ningún secreto, ningún peso. Su rostro era impasible, su lenguaje corporal relajado. Parecía estar viviendo una vida que no compartía con nadie más, una rutina donde nada le afectaba. Y eso fue precisamente lo que la inquietó. Porque mientras él veía televisión como cualquier noche más, Claudia sentía que algo en su casa se estaba desmoronando. Emma, su hija, estaba encerrada en un caparazón de miedo, y cada día hablaba menos. Cada día se encogía un poco más. Cada día era una versión más apagada de sí misma.
Claudia caminó hacia su habitación sin decir una palabra. Cerró la puerta con suavidad. Encendió su laptop. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro demacrado por el insomnio, el estrés y esa angustia que no desaparece con café ni con duchas calientes. Abrió el navegador. Sus dedos temblaban apenas, pero teclearon con decisión. ¿Cómo saber si tu hijo está siendo abusado? Apenas presionó Enter. Una lista interminable de enlaces, artículos, testimonios y foros apareció ante ella. Titulares alarmantes, guías escritas por psicólogos, casos de madres que, como ella, alguna vez habían sentido esa misma inquietud, ese mismo pánico silencioso. Claudia comenzó a leer con avidez, como si en esas palabras estuviera la clave para descifrar el dolor de su hija. Y con cada párrafo, el mundo se le cerraba un poco más. Cambios de comportamiento repentino. Emma ya no reía. Evita el contacto físico. Emma se ponía tensa cuando alguien se acercaba. Temor a quedarse a solas con un adulto en particular. Emma bajaba la mirada cada vez que Iván entraba a una habitación. Lesiones que no coinciden con la explicación dada. Moretones viejos. Marcas paralelas. Caídas que no eran caídas. Cambios en el sueño. Insomnio. Pesadillas o hablar dormido. Emma apretaba los puños al dormir. Soñaba que le dolía, solo cuando su madre no estaba. Todo coincidía. Todo. Era como si alguien hubiera descrito a su hija sin conocerla. Siguió leyendo. Más y más. Su estómago comenzó a retorcerse. Su pecho se apretaba. Y de pronto, sus ojos se detuvieron en una frase que no estaba destacada ni en negrita, pero que la golpeó como un puñetazo directo al alma. Cuando un niño empieza a justificar el dolor para proteger a un adulto, es porque ha aprendido a sobrevivir en silencio. Claudia dejó de leer. Se quedó inmóvil, mirando esas palabras como si el texto pudiera arder en fuego. No necesitaba interpretar. Su hija había hecho eso. Ya lo había visto. Emma había dicho que se había tropezado, que no hacía falta contarle a mamá, que lloró un poquito y se le pasó. Palabras dichas por una niña que no debería conocer el arte de encubrir su propio sufrimiento, justificar el dolor, proteger al adulto, sobrevivir en silencio. Una lágrima cayó sobre el teclado, luego otra, pero Claudia no lloró con estruendo. Lloró en silencio, con la dignidad rota de quien acaba de entender que la herida no es reciente, ni accidental, ni externa. Es algo que se ha estado gestando en lo más íntimo de su mundo, en su casa, en su ausencia. Se levantó con el cuerpo tembloroso. No miró atrás. No apagó la laptop. Caminó por el pasillo como en trance, sin prisa, pero sin detenerse. Cada paso pesaba más que el anterior. La puerta del cuarto de Emma estaba entreabierta. Entró despacio. La niña dormía encogida, abrazando su peluche de estrellas. El rostro tierno, indefenso, apenas visible bajo la luz tenue del pasillo. Respiraba profundamente, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. Claudia se acercó, se sentó en el borde de la cama y la miró largo rato, como si tratara de memorizar cada rasgo, cada pestaña, cada mechón de su cabello, como si necesitara convencerse de que aún estaba entera, de que aún había tiempo. La acarició con los dedos. La niña se movió ligeramente, murmurando algo entre sueños, pero no despertó. Claudia se inclinó, la abrazó sin hacer ruido, y le susurró al oído. No voy a dejar que te hagan daño nunca más. Te lo prometo, mi amor. Y fue más que una promesa. Fue un pacto. Fue el nacimiento de una decisión. Porque desde ese instante, Claudia ya no iba a esperar más señales. Ya no iba a ignorar su intuición. Ya no iba a permitir que el miedo paralizara su instinto de madre. Había empezado el camino hacia la verdad. Y aunque doliera, aunque removiera todo lo que creía seguro, no pensaba detenerse hasta proteger a su hija de todo lo que el silencio había querido esconder. Claudia se sentía atrapada en un laberinto sin salidas. Tenía todas las señales, todos los síntomas, todos los silencios, pero no tenía lo que el mundo exigía: pruebas. Y en un sistema que sigue dudando de los gritos callados de los niños y de la intuición femenina como forma legítima de evidencia, el instinto de una madre no basta. Necesitaba algo más. Algo que hablara por Emma. Aquella noche, mientras lavaba una taza sin usar, la idea apareció con la nitidez de un recuerdo que llega para salvarte. La grabadora. Una vieja grabadora de mano que usó durante la universidad, cuando aún estudiaba y creía que el conocimiento lo era todo. Durante años la había olvidado.
arrumbada en algún cajón junto a cargadores viejos, apuntes sin terminar y promesas de proyectos postergados. No sabía si aún funcionaba. Fue directo a buscarla. Abrió el mueble de la sala con manos rápidas. Revisó cajas, carpetas, cables, hasta que por fin, al fondo de una gaveta, la encontró, rectangular, metálica, con botones gastados. La sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Le quitó el polvo con una camiseta vieja y fue en busca de pilas. Las tenía. Colocó las baterías con dedos temblorosos. Presionó el botón rojo. Un leve clic sonó. La pantalla encendió. El dispositivo seguía vivo. Probó su micrófono. Le habló en susurros, luego con voz normal. Detuvo la grabación. La reprodujo. Funcionaba. Grababa con nitidez. Cada pequeño sonido quedaba registrado. Claudia no podía saber con certeza qué encontraría. Ni siquiera estaba segura de si ese gesto sería ético. Pero ya no estaba pensando como profesional. Estaba pensando como madre. Y su hija estaba hablando con su cuerpo, con sus miedos, con frases a medias. Claudia necesitaba escucharla cuando ella no supiera que estaba siendo escuchada. Esa noche fingió rutina. Preparó la cena, recogió los platos, revisó la mochila de Emma. Le preguntó por el colegio, sin obtener más que monosílabos. Iván, como de costumbre, se limitó a mirar su teléfono entre bocado y bocado. Ningún comentario, ninguna emoción. Claudia dijo que esa noche le tocaba turno en el hospital. No era cierto. Emma la abrazó como siempre, con distancia, sin fuerza, como por deber. Y entonces, antes de irse, le dijo, «¿Llevas tu peluche, mi amor? Te abriga cuando no estoy». Emma asintió, como siempre. Tomó su peluche de estrellas, sin saber que algo en su interior ahora grababa cada palabra, cada roce, cada silencio. La grabadora estaba dentro. Activación por sonido. Batería para 8 horas. Configurada para registrar solo cuando hubiera ruido, susurros, respiraciones. Claudia salió de casa con la piel erizada. Caminó hasta su auto, estacionado a una cuadra. Se sentó, cerró la puerta, apagó las luces y esperó. Las manos le temblaban sobre el volante. El reloj parecía no avanzar. Cada segundo se sentía como una eternidad. Desde esa distancia, podía ver la fachada de su casa. Todas las ventanas parecían oscuras, todas menos la de la sala. La misma luz azul del televisor volvía a pintarse sobre las cortinas. Iván seguía ahí, como todas las noches, tranquilo, invisible al mundo. Claudia se quedó ahí, inmóvil, conteniendo la respiración cada vez que imaginaba que podría estar ocurriendo al otro lado de esas paredes. Durante horas no se movió. No encendió la radio. No leyó nada. No cerró los ojos. Solo vigiló y esperó. El amanecer finalmente rompió el cielo en tonos apagados. Una brisa leve movía las ramas de los árboles, y los autos comenzaron a circular por la avenida cercana. Claudia aún no había dormido ni un segundo. Sentía los párpados pesados, pero el alma más despierta que nunca. Volvió a casa cuando supo que Iván ya había salido. Él trabajaba los sábados por la mañana, un horario predecible, un hueco perfecto. Abrió la puerta con la llave, conteniendo el aliento. Todo parecía en orden. Subió al cuarto de Emma. La encontró dormida, abrazando su peluche con fuerza, como si dentro de él habitara una forma de seguridad que ella no podía obtener de nadie más. Claudia no la despertó. Le acarició el cabello, le dio un beso en la frente. Luego, con extrema delicadeza, abrió el cierre de la espalda de peluche. Sacó la grabadora. Estaba intacta, la batería aún encendida. 27 archivos de sonido registrados durante la noche. El corazón le latía en el cuello. Bajó las escaleras con pasos de plomo, cerró la puerta de la cocina, se sentó frente a la laptop, conectó el cable USB al dispositivo. El primer archivo comenzó a reproducirse. Al principio, solo respiraciones, movimientos de sábanas, murmullos suaves. Luego, pasos. Una puerta que se abre. Una voz masculina, baja, demasiado suave para una conversación común. El estómago de Claudia se contrajo. Siguió escuchando, y entonces lo escuchó. El baño estaba en semioscuridad, iluminado apenas por la luz tenue que se filtraba desde el pasillo. Claudia seguía ahí, sentada en el suelo, con las rodillas recogidas contra el pecho, el rostro cubierto por las manos, como si su cuerpo intentara protegerse del dolor que ya se había colado hasta los huesos.
La frase seguía allí, repitiéndose una y otra vez, como un eco desgarrador. Si mamá se entera, va a pensar que tú tienes la culpa. No eran solo palabras. Era un puñal clavado en lo más profundo de su identidad como madre. Era la prueba viviente de que Emma había aprendido a callar para sobrevivir, a obedecer para no sufrir más, a creer que proteger a quien la dañaba era más seguro que pedir ayuda. Eso la destruyó, pero al mismo tiempo encendió una chispa nueva, pequeña, temblorosa, pero poderosa. Claudia se quedó allí por varios minutos más, en completo silencio, sintiendo como el temblor de sus manos se volvía respiración agitada, como el dolor pasaba del pecho a la garganta, de la garganta a la mandíbula apretada. Estaba atravesando el umbral entre el duelo y la furia. Ya no era solo tristeza. Era determinación incubándose en medio de colapso. Se levantó con lentitud, no con dramatismo, sino con un peso real en cada extremidad, como si su cuerpo estuviera saliendo de una dimensión paralizada por el horror. Caminó con pasos cortos hasta el cuarto de Emma. Abrió la puerta sin hacer ruido. La niña dormía aún, abrazada a su peluche. Su expresión era tranquila, pero había tensión en sus manitas, que apretaban con fuerza el peluche como si le dependiera su paz. Claudia se sentó al borde de la cama. Le acarició el cabello, la mejilla. Le acomodó el edredón. Mi amor, susurró, ya no estás sola. Te lo juro por mi vida, nunca más vas a estar sola. Era una promesa, no un deseo. Una promesa nacida de lo más visceral del instinto humano, proteger. Volvió a su habitación, encendió su laptop y descargó los archivos uno por uno. Los escuchó nuevamente. No por morbo, ni por necesidad de convencerse. Lo hizo porque sabía que, desde ese momento, cada palabra registrada era prueba de una vida rota. Y necesitaba asegurarse de que ninguna se perdiera, de que cada frase quedara archivada con precisión, respaldada, clasificada, sellada por la verdad. Creó 3 copias digitales, una en su disco externo, otra en su nube personal y una más encriptada que envió un correo de seguridad que solo ella conocía. Luego envió una copia a la única persona en la que confiaba fuera de su entorno inmediato, Alicia, una amiga de años, abogada, que siempre había dicho que la justicia empieza con una mujer que se atreve a hablar. Le adjuntó un breve mensaje. Alicia, esto es urgente. Es de Emma. Escúchalo. Necesito que me digas qué hacer. No puedo permitirme un error. No esperó respuesta inmediata. Sabía que era temprano, pero solo enviar ese correo le dio la sensación de estar dejando una marca en el mundo. Una huella que, si algo salía mal, hablaría por ella. Aún no había amanecido del todo cuando se vistió con ropa cómoda, jeans, una chaqueta liviana, zapatillas. Nada elegante, pero sí funcional. Se peinó, lavó el rostro. Quería que al verla, nadie dijera, está alterada, está emocional, está exagerando. Quería que la tomaran en serio, porque estaba en su forma más seria, más peligrosa, más decidida. Guardó la grabadora original en una bolsa hermética. Imprimió una hoja con un resumen cronológico de los eventos, las señales físicas, las frases de Emma, las marcas en su cuerpo, el cambio en el comportamiento, la grabación. Todo con fechas, todo con claridad. Cada línea era un acto de amor. Cuando el sol apenas se asomaba por el horizonte, fue hasta la cocina, preparó un vaso de leche tibia para Emma, y se quedó de pie frente a la puerta. No podía dejar a su hija ni un minuto más con nadie. No con Iván, no con una niñera, no con una vecina. Sabía que el sistema es lento, que a veces duda de las madres, que muchas veces las instituciones no actúan de inmediato. Pero ella sí. El plan era claro. Emma iría con ella. No a la comisaría. No aún. Primero, al hospital donde conocía a los médicos, donde podía pedir una revisión pediátrica sin alertar al entorno. Luego, si era necesario, haría el reporte completo. Pero la niña no podía quedarse sola, ni una hora más. Miró el reloj. Faltaban 20 minutos para que Iván regresara del turno temprano que a veces tomaba los sábados. Tenía que decidir, confrontarlo de frente o irse antes de que llegara. Y entonces, algo dentro de ella se endureció. No huiría. No ahora. Tenía pruebas. Tenía voz. Y tenía un límite. Y él lo había cruzado. Se quedó de pie, frente a la puerta de entrada. Erguida, lista, porque ahora, Claudia ya no era solo madre. Era madre en guerra. El cielo estaba encapotado esa mañana. Nubes grises,
cargadas de un peso que parecía reflejar el estado de ánimo de Claudia. Iba caminando con paso rápido, con la grabadora bien guardada en su bolso y los papeles impresos en una carpeta. Emma iba a su lado, tomada de la mano. Había insistido en llevarla con ella. No podía, ni quería, dejarla sola. Al llegar a la comisaría, el edificio le pareció más grande de lo que era. Una mole burocrática que parecía diseñada no para proteger, sino para ralentizar. Entró con decisión, pero su voz temblaba al dirigirse a la recepción. Quiero hacer una denuncia por abuso infantil. Tengo pruebas. Una grabación. La derivaron a una sala pequeña, con una mesa metálica y una silla plástica que crujía al sentarse. El oficial que la atendió, de unos 50 años, la miró con una mezcla de cansancio y distancia, como si ya hubiese oído demasiadas historias como la suya, como si supiera que el proceso sería largo, como si lo que ella traía fuera solo un nuevo expediente. Claudia le entregó la grabadora. Le explicó todo. El oficial la escuchó en silencio, tomando notas en una libreta vieja, sin apenas levantar la mirada. Cuando la grabación terminó, solo dijo: «Esto tiene que seguir protocolo. Lo derivaremos a la fiscalía. Ellos evaluarán si corresponde abrir una investigación formal». Claudia lo miró incrédula. «¿Y mientras tanto? ¿Qué pasa con mi hija?» «No se puede arrestar a alguien solo por una sospecha», respondió el oficial con voz neutra. «Necesitamos que el fiscal evalúe la evidencia. Esto no es automático. No es una sospecha. Es una grabación. Se escucha su voz, las amenazas, el abuso emocional». El oficial hizo un gesto breve con la mano, como pidiendo calma. «Lo entiendo, señora. Créame, pero hay procesos. Esto tiene que estar respaldado por un informe del área de psicología infantil, por dictámenes médicos. Si usted quiere protección inmediata, puede solicitar medidas cautelares, pero eso también lo debe autorizar el juez». Claudia sintió que el mundo volvía a moverse en cámara lenta. Procesos, dictámenes, evaluaciones. Palabras vacías cuando una niña duerme con miedo, cuando el agresor está a pocos metros de distancia, cuando el tiempo juega en contra. Salió de la comisaría con las piernas temblando, el alma cargada, el estómago revuelto. Emma la miró sin entender del todo, pero con los ojos grandes, expectantes, como si pudiera leer en el rostro de su madre que todavía no estaban a salvo. Claudia no podía esperar. No iba a esperar. Ese día fue silencioso. No comieron mucho. No hablaron demasiado. Emma se quedó en el cuarto, dibujando con trazos torpes. Claudia solo la observaba. Pensaba, planeaba. La rabia hervía, pero la claridad también. Y entonces lo decidió. Si el sistema no actuaba, ella lo haría. Esa noche, cuando el cielo cayó en completa oscuridad, Claudia volvió a usar la grabadora. Pero esta vez, ya no como una herramienta encubierta. Ahora sería una trampa. Un mensaje directo. Una advertencia. La colocó sobre la mesita de noche de Emma, justo frente a su cama, con la luz roja encendida. Visible, intencional, desafiante. Le dio un beso a su hija. «Esta noche está segura, mi amor. Yo estoy aquí». Esperó. El reloj avanzaba lento. El silencio se estiraba como una cuerda tensa. Y entonces lo escuchó. La puerta se abrió. Iván entró con paso suave. Pero cuando vio la luz de la grabadora encendida, se detuvo en seco. «¿Qué es esto?», dijo, alzando la voz. Su tono no era el de alguien confundido. Era el de alguien que se sabía acorralado. «¿Me estás grabando?», comenzó a gritar. Primero palabras sueltas, luego insultos. Exigía explicaciones. Manoteaba el aire. Su rostro se deformaba por la rabia, por el miedo de ser expuesto. Intentó avanzar hacia la cama, pero Claudia ya estaba allí, entre él y Emma, con el celular en la mano. «Ya está grabado todo, y la policía viene en camino». Marcó el número de emergencia. Su voz fue firme, sin temblor. «Buenas noches. Estoy reportando un caso de agresión doméstica e intento de ingreso forzado al dormitorio de una menor. Ya existe una denuncia previa. Hay una grabación. Por favor, envíen una patrulla». Iván se detuvo. Por un segundo, pareció retroceder. Luego murmuró algo entre dientes y salió del cuarto como una bestia herida. Pero Claudia no bajó la guardia. Cerró la puerta, abrazó a Emma y esperó. Esta vez no se dejó vencer por el miedo. Esta vez no lloró. Solo apretó la mano de su hija y repitió, una y otra vez, como un mantra:
Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Los minutos se hicieron eternos, pero la patrulla llegó. Cuando los agentes entraron y Claudia les explicó, cuando mostró la grabación y el informe anterior, cuando el griterío de Iván aún resonaba en la sala, no hubo lugar para dudas. Fue arrestado en el acto, por agresión, por intento de acceso indebido, por resistencia, por haber cruzado todas las líneas. Claudia lo miró una última vez cuando se lo llevaban esposado. No dijo nada, no hizo gestos, solo pensó, no te tengo miedo. Ya no, y por primera vez, en muchas semanas, Emma durmió profundamente. Y Claudia también. Habían pasado varios días desde que Iván fue arrestado. Días largos, silenciosos, pesados. Días en los que la adrenalina inicial de la supervivencia dio paso a algo más denso. Una mezcla de agotamiento físico, duelo emocional y ansiedad judicial. La casa donde se refugiaban, la de una tía materna, estaba llena de paz, pero también preguntas. Preguntas sin respuesta inmediata. Emma seguía en terapia. Cada sesión era como desenterrar capas de un terreno minado. A veces hablaba, otras veces solo dibujaba. Sus trazos, que antes eran suaves y llenos de color, ahora mostraban figuras pequeñas encerradas en recintos oscuros, árboles sin hojas, ojos grandes que lloraban. Pero poco a poco, y con mucho cuidado, la terapeuta comenzó a encontrar luz en medio de todo ese dolor. Claudia no se permitía quebrarse delante de su hija. Sonreía cuando debía, cocinaba como si todo estuviera bien, respondía con ternura. Pero por dentro, la herida era profunda. El golpe que deja descubrir que alguien a quien diste tu confianza, y lo que es peor, la de tu hija, se escondía detrás de una máscara construida con paciencia, no cicatriza de un día para otro. Estaba sola, aunque acompañada, dolida, pero de pie. Y entonces ocurrió. Una mañana cualquiera, mientras tomaba café en silencio, su celular sonó. Número desconocido. Claudia dudó. Había recibido llamadas de periodistas, de asistentes sociales, de funcionarios del juzgado. Pensó que sería una más. Pero al contestar, la voz que escuchó era distinta. Temblorosa, lenta, casi de otro tiempo. ¿Eres Claudia? Soy Lucía. Fui pareja de Iván hace muchos años. Claudia se quedó en silencio. Vi tu nombre en las noticias. Busqué en redes. Lo que viviste tú, yo también lo viví. Pero nadie me creyó. Lucía hablaba desde una mezcla de alivio y dolor, como si hubiese esperado años para decir esas palabras. Le contó cómo había vivido con él durante 2 años, cómo al principio todo parecía normal, ideal, el hombre perfecto, callado, servicial, detallista, hasta que empezaron los gestos sutiles, el control, las frases pasivo-agresivas, las miradas que juzgaban, y luego los episodios más turbios, las veces que su sobrino lloraba cuando se quedaba a dormir, las manchas que aparecían sin explicación, los dibujos, las pesadillas. Fui a la policía, dijo Lucía. Llevé a mi sobrino al psicólogo. Lo denuncié, pero me dijeron que eran percepciones, que no había evidencia. Y él simplemente desapareció de mi vida. Hasta ahora. Claudia no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta, pero también algo nuevo, algo que no había sentido en días. Confirmación. No estaba loca. No era la única. Lucía no era un eco. Era un espejo. 2 días después, llegó otra llamada. Esta vez, la voz del otro lado era distinta, más grave, cansada. Señora Claudia, soy Teresa. Perdón, no sé cómo decir esto. Solo, escúcheme un momento. Y lo que Claudia escuchó le hizo temblar las manos. Teresa era la madre de Camila, una adolescente que se había quitado la vida 5 años atrás. Había conocido a Iván cuando entrenaba en una academia deportiva. Era amable, decía. Se ganaba la confianza de todos. Las chicas lo admiraban. Los padres confiaban. Pero Camila cambió. Dejó de reír. Dejó de comer. Escribía cosas extrañas en su diario. Un día, sin aviso, sin carta, sin explicación, se fue. Meses después, revisando su computadora, Teresa encontró conversaciones, correos, notas, nada explícito, pero todo apuntaba a él. No tuve valor para denunciarlo. No sabía cómo probar nada. Nadie me creyó. Me decían que estaba buscando culpables donde no los había. Hasta ahora. Hasta que vi tu historia. Claudia colgó en silencio.
Se quedó sentada, con la vista clavada en la pared. El silencio se volvió espeso, y después algo se rompió dentro de ella. No de dolor, de indignación. Esto no era un accidente. No era una historia suelta. Era un patrón, un depredador en serie. Un sistema que había permitido que ese hombre circulara por hogares, entrenamientos, escuelas, sin dejar rastro, porque siempre había faltado una prueba suficiente. Claudia empezó a recibir mensajes, correos, testimonios privados, mujeres que habían salido con Iván, vecinas que habían notado cosas, pero no supieron cómo actuar, madres que perdieron hijos, hijas, y no encontraron justicia, historias con el mismo perfil, el mismo modo, el mismo silencio. Y entonces lo entendió. No era ella contra Iván, era un país contra el silencio, una sociedad contra su desidia. Eran muchas historias ocultas que ahora salían, una a una, como piezas de un rompecabezas olvidado. Claudia se sentó frente a su computadora y creó un archivo nuevo. Testimonios de otras mujeres. Empezó a recolectar. Nombre, fecha, relación. Todo documentado. Lo hacía en las noches, cuando Emma dormía. Era su forma de resistir, de devolverle al mundo un poco de verdad. Y sobre todo, de prepararse. Porque ahora sabía que el juicio que venía no solo era legal, era moral, era colectivo. Y ella ya no tenía miedo. Tenía pruebas, tenía voz, y lo más importante, tenía aliadas. Era una tarde cualquiera. El sol entraba tímidamente por la ventana del cuarto de Emma, tiñendo las cortinas de un tono ámbar suave. Claudia se había propuesto ordenar el espacio poco a poco, no solo como una tarea doméstica, sino como un gesto de amor, como quien limpia heridas invisibles. Desde que se había mudado a casa de su tía, Emma dormía más tranquila. Aún había pesadillas, sí, pero ahora despertaba sabiendo que su madre estaba allí. Su presencia se había vuelto un bálsamo, una seguridad que no necesitaba palabras. Claudia recogía juguetes, doblaba ropa, clasificaba libros infantiles. Nada fuera de lo común. Hasta que, al mover la cama para barrer debajo, algo se atascó entre los tablones y la pared. Era un cuaderno, pequeño, de tapas duras, azules, gastado en los bordes, con marcas de crayón en la portada. Lo tomó con cuidado. No era uno de los cuadernos escolares, ni uno de dibujo común. Parecía un diario secreto, uno de esos donde los niños guardan lo que no se atreven a decir en voz alta. Claudia se sentó sobre la cama. Lo abrió. En la primera página, un dibujo infantil. Torpe, pero poderoso. Una figura oscura, con ojos vacíos, de brazos largos y boca sin forma. A su lado, una niña diminuta, con lágrimas que bajaban de ojos redondos. Un trazo grueso en el suelo, como si estuviera encerrada. Abajo, con letras grandes y temblorosas, estaba escrita una frase. No quiero que mamá llore por mi culpa. Claudia dejó de respirar. Sintió que el mundo se detenía otra vez, como aquella vez que escuchó la grabación, como cuando Emma le susurró que solo le dolía cuando ella no estaba. Pero esto era distinto. Este cuaderno no hablaba desde el miedo. Hablaba desde el amor de una niña que había intentado proteger a su madre, a una costa de sí misma, que había preferido el silencio para no ver sufrir a quien más quería. Cada página era una herida dibujada. Había monstruos de diferentes formas, unos con sombra, otros con dientes, algunos sin cara, casi todos con ojos blancos y manos enormes. Había palabras sueltas. No decir, me duele la panza. No llores, mami. No abrir la puerta. No contar. Y luego, más adelante, un cambio. Dibujos de un peluche con una luz roja. De una mujer con una capa. De una puerta cerrada por dentro. Dibujos donde los monstruos se iban. Donde la niña dormía con una estrella sobre la cabeza. El cuaderno entero era un relato de supervivencia, de dolor, de autocensura, pero también de resistencia. Claudia abrazó ese cuaderno como si abrazara el corazón mismo de su hija. Lloró, sí, pero no con desesperación. Lloró con reverencia, con respeto, con esa mezcla de tristeza y orgullo que solo una madre puede sentir al ver todo lo que su hija había soportado y todo lo que aún estaba dispuesta a sanar. Al día siguiente, llevó el cuaderno a la terapeuta. La especialista lo tomó con sumo cuidado. Lo leyó en silencio durante varios minutos. Luego miró a Claudia con seriedad y ternura. Este cuaderno es oro. No solo como prueba legal,
sino como herramienta terapéutica. Es la voz de Emma antes de poder hablar. Es un mapa hacia lo que ha guardado y hacia lo que ahora necesita liberar. Desde ese día, el cuaderno dejó de estar escondido. La terapeuta lo usó como punto de partida. Cada dibujo se convirtió en una historia. Cada trazo, en una conversación. Emma comenzó a señalar, a decir, esto era él. Esto era yo. Esto fue una noche. Y así, entre crayones y silencio, la niña comenzó a sanar. Ya no dibujaba en negro y gris. Los colores volvieron. El sol apareció en sus páginas. Las flores, las estrellas, una casa con ventanas grandes, una mujer con capa, una niña durmiendo entre nubes. Y en una de las últimas páginas, un dibujo que Claudia guardaría por el resto de su vida. Una madre de pie, con una lanza en la mano, frente a un monstruo que se encogía. Arriba, en letras firmes, mi mamá me salvó. Claudia no necesitó más. Ese cuaderno era una herida, era una prueba, pero también era una salida. Una puerta abierta hacia una vida donde Emma ya no tendría que callar para sentirse segura. Habían pasado varios meses. La casa donde ahora vivían era distinta. Más luminosa, más pequeña, pero llena de detalles nuevos. Plantas que Emma regaba con cuidado, dibujos pegados en la nevera, una lista a la puerta que decía cosas que me hacen sentir feliz. Algunas eran simples, panqueques, cuentos, abrazos largos. Otras, más valientes, decir lo que siento, que mamá me escuche, dormir sin miedo. La rutina también era otra. Ya no había sobresaltos en la madrugada. Las puertas ya no chirriaban como amenazas. Los sueños ya no eran territorios hostiles. El monstruo había sido enfrentado, sí, pero lo más importante, había sido nombrado, expuesto, desenmascarado. Claudia seguía en terapia. No solo Emma necesitaba sanar, ella también. La culpa era persistente, como una sombra que aparecía de vez en cuando en los días tranquilos. Pero había aprendido algo vital. La culpa solo se disuelve con presencia. Y Claudia ahora estaba presente, en cuerpo, mente y alma, sin evasivas, sin excusas. Y entonces llegó ese día. La escuela organizó un acto por el Día de la Palabra. Un evento modesto, con alumnos de primaria recitando frases, cantando canciones, hablando de lo que habían aprendido a decir. El tema era, lo que antes no podía decir. Claudia fue invitada por la psicóloga escolar. Le dijo que Emma quería participar. Ella dudó, no quiso forzarla, pero Emma insistió. Dijo que quería usar su voz, que quería enseñar a otros niños que se puede hablar sin miedo. Así que allí estaban, en un pequeño auditorio, con sillas de plástico, luces cálidas y un micrófono demasiado grande para manos tan pequeñas. Emma subió al escenario con su cuaderno azul en la mano, el mismo que había escondido meses atrás. Vestía una blusa blanca, con un dibujo suyo estampado en el pecho. Ella, con una estrella sobre la cabeza. El salón guardó silencio. Claudia estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas, conteniendo el aliento. Cada segundo se le hacía eterno. Emma se paró frente al micrófono. Sus manos temblaban apenas, pero su voz salió clara, serena, llena de algo que solo quienes han pasado por el miedo profundo pueden reconocer, valentía verdadera. Hola, me llamo Emma. Tengo 7 años. Antes tenía miedo. Miedo de hablar, de contar lo que me dolía. Pensaba que si decía algo, mamá se iba a poner triste, que era mi culpa, pero ahora sé que no. Hizo una pausa, miró a su madre, sonrió. Ahora sé que si algo me duele, puedo decirlo, que si alguien me lastima, no tengo que quedarme callada, que tengo derecho a sentirme segura, y que las personas que me quieren de verdad, me creen cuando digo lo que siento. Hubo un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que sanan. Y entonces, lentamente, la sala comenzó a aplaudir. Primero los maestros, luego los padres, algunos niños, todos de pie, como si, sin decirlo, supieran que lo que acababan de presenciar no era un simple acto escolar, era una declaración de vida. Y esa fue la victoria más grande de todas. No la sentencia del juez, no la orden de alejamiento, no el informe psicológico, no el expediente cerrado, sino ver a su hija de pie, con voz firme, con palabras que antes solo existían en dibujos encerrados bajo la cama. Porque cuando una niña puede decir lo que duele, cuando puede hablar sin miedo,
Ya ha empezado a sanar. Y cuando esa voz se convierte en faro para otros niños, ya empezó a cambiar el mundo. Claudia la abrazó al bajar del escenario. No dijo nada, solo la sostuvo fuerte. Emma le susurró al oído. Ya no tengo miedo, mamá, porque ahora sé que tú me escuchas. Y en ese instante, sin necesidad de palabras, Claudia entendió algo profundo. Habían ganado.